Nuestro primer invitado de la mañana es Sorel Morales, miembro de la Cámara Minera de Panamá. Sorel, como siempre, un placer recibirte y buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por invitarnos a este programa y contento de estar aquí y comunicarle cosas a tu gran audiencia, a la gran audiencia de este programa. Bueno, lo primero, una noticia que el ingeniero Blandón resaltó desde el comienzo. Esta captura por parte de unidades del Senafrón de personas realizando minería ilegal en Darién, En el Twitter. en el Tuira, ¿sí? Un río tan vital para el país como es el Tuira. Y es algo que se repite en ríos en Gunayala, en ríos en Azuero, es decir, la minería ilegal en Panamá existe y está contaminando nuestros ríos. Ujú. Ok, ¿qué es lo que sucede? Les puedo contar el ejemplo de Costa Rica, que no dejaron desarrollar la mina Crucitas, Sí. una mina de oro que se encuentra al norte de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua, y hoy en día lo que impera allí sobre esa zona es la minería ilegal. Es decir, se optó por pasar de una operación controlada, supervisada por el Estado, con estándares internacionales, a una minería ilegal que termina de una manera muy importante y significativa, dañando el ambiente, porque no tiene ningún control del Estado. Entonces, obviamente, nosotros acá en Panamá somos muy ricos en metales, en minerales, tanto eh, eh, y entonces no escapamos de esa tendencia de la minería ilegal. Indudablemente que hay que ponerle cuidado a esto, hay que seguir tratando de detener e indudablemente que el hecho de que existan problemas económicos en el país mueve a mucha gente a que tenga que ir a buscar una manera de llevar al sustento a su casa, y esta puede ser una de esas formas, desafortunadamente. Pero hasta ahora no ha sido un problema tan grave aquí, no podemos dejar que esto suceda. Y una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente no ahuyentar la inversión Sí. en la minería responsable aquí en Panamá. Y eso es lo que tenemos que ponernos a pensar nosotros de manera muy juiciosa, porque ahorita mismo no solamente está en juego eso, sino que también está en juego quizás el futuro económico de la nación, con Bueno, el tema del contrato de Cobre Panamá. bueno, el futuro económico de la nación y sobre todo la imagen de buscar nuevas inversiones extranjeras en un momento también en que crece el crédito público y es lo que está creciendo o haciendo que crezca el Producto Interior Bruto. Es decir, no tanto creando empleos ni creando oportunidades de empleo ni de empresas que estén llegando nuevas. Sí, total. Y el PIB crece en estos momentos por la inversión pública, pero no por inversiones, como bien acaba de decir. Y por el otro lado, si tú encuentras los análisis que hacen las agencias calificadoras de riesgo y las instituciones financieras internacionales, dicen de manera muy clara que han sostenido la calificación de riesgo de Panamá por el hecho de que hay dos pilares fundamentales que han estado funcionando en la economía nuestra, que son el caso del Canal de Panamá y la Y mina la de mina de cobre. cobre. Por un lado, estamos retrasando o se ha retrasado la solución para el tema del agua en el Canal de Panamá. Y por el otro lado, tenemos ahora la discusión que existe sobre la mina de cobre. Y esta discusión, desafortunadamente, se ha volteado o ha sido capturada por quienes quieren llevar todo al plano ideológico en este momento. Entonces, si todos estos factores los tomamos en cuenta, yo creo que los panameños debemos ponernos la mano en el corazón y
tratar de analizar de una manera más crítica lo que está pasando, no simplemente dejarnos llevar por esos cantos de sirena y por los discursos de barricada, por ese tema de la soberanía y esas cosas. ¿Cómo vamos a hablar de soberanía cuando se está discutiendo de que se está lesionando la soberanía? Quiero decir, cuando se está discutiendo un tratado, perdón, un contrato para explotación de minerales con una empresa extranjera. Sí, es cierto, una empresa extranjera y sacamos a relucir temas que son del ámbito administrativo que por alguna razón se pusieron en el contrato y donde expresamente siempre se dice que previo a solicitud y cumplimiento de los requisitos de esa solicitud por la entidad respectiva que tiene que ver sobre ese tema. Hablamos del caso de la NATI, hablamos del caso de Aeronáutica Civil, pero todo eso ha sido recogido y ha sido puesto como una lesión a la soberanía, cuando eso no tiene nada que ver, cuando se habla de un enclave. Eso no tiene nada que ver Sí. un enclave, simplemente se está estableciendo que una empresa va a funcionar, va a hacer todas las actividades que tiene que hacer para extraer recursos minerales, basándose y se reafirma en el contrato en lo que establece la legislación y la normativa panameña. Y de hecho, un simple ejemplo, si la empresa quiere construir un edificio porque lo necesita para su operación, la empresa tiene que ir a las entidades, todas las entidades que tienen que ver con esa actividad que ella va a realizar. No es que ella lo va a hacer simplemente, sino que está sujeta a toda la trama legal del país. Es decir, es diferente a lo que se llama un enclave. Un enclave es lo que había aquí en la zona del canal, donde había una zona donde habían leyes diferentes a las del mar, o regían unas normativas y unas leyes diferentes a las del resto del país. Eso no es lo que está sucediendo acá. Y esta es una de las cosas, es una de las cosas que se está utilizando para llevar al plano ideológico y al plano eh, 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 de esa sensibilidad de la gente al respecto de la soberanía y el nacionalismo. Claro. Pero hay que, como digo, hay que sentarse, hay que analizar y ser un poquito crítico y darnos cuenta de que precisamente ahorita quienes están robándose el discurso de esto han sido aquellos que se opusieron que se opusieron precisamente a la creación de las represas que iba a construir el canal por allá por el año 2000, en la zona de los alrededores de la mina, se opusieron ellos. Se opusieron a la ampliación del canal y se oponen a todo proyecto de desarrollo que se dé en el país. Cuando por un lado deberían por un lado los activistas ambientales estar tratando de ver y de resolver los problemas, reales problemas de contaminación que existe en el país y nunca salen a decir nada. Y por el otro lado, un sindicato que tiene que estar defendiendo la creación de trabajo, y más bien incentivando que se creen más puestos de trabajo, lo que hace es decir, olvidémonos de los 40.000 empleos directos y indirectos, simplemente que se vaya a la mina. O sea, esto es una paradoja que tenemos que analizar muy seriamente los panameños y sobre todo, Fernando, no es posible que estemos decidiendo cosas tan importantes para el país basados en mentiras, basados en tergiversaciones, basados en suposiciones. Sí. Entonces, yo creo que esta conversación tenemos que de alguna forma llevarla a un plano de honestidad, de hechos, de estar basado en la ciencia y en hechos concretos, en datos científicos, en estadística. No nos podemos basar en esto, no vamos a tener una discusión seria si las decisiones se van a tomar en base a mentiras y eso va a generar un problema a futuro para el país. Claro. José Blandón está con nosotros, Sorel. Bueno, buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Un placer compartir con usted y nuestra audiencia para conocer de gente experta en materia de minería
algunos puntos de vista. Voy a hacer la primera pregunta para ir al grano. Usted como especialista en minería, que ha visto los procesos en Panamá y en América Latina, ¿usted recomendaría a la Asamblea Nacional que apruebe el contrato minero que tiene en sus manos en función de que conoce a fondo los beneficios que tenemos y toda la hermenéutica minera? ¿Usted le recomendaría que voten que sí? Claro que sí. Bien. Vea, ingeniero, es cierto que no hay un contrato, que no hay, y hay que tener en cuenta esto, no hay contrato perfecto. Siempre todo contrato que se haga de todo tipo de contrato va a ser sujeto a mejoras. Ahora, Ahora, le hago dos preguntas más. ¿Usted votaría que sí? Bien. Si yo comparo ahora este contrato, el actual que tienen los diputados que entiendo mañana, viajarán a la mina a hacer una observación física y hablar con los trabajadores, entiendo. Si usted le tuviera que decir al país, ok, este contrato de hoy versus el de 97 es mejor, constituye una entrega o una violación a la Constitución de la República de Panamá, establece las tres formas de cómo se pueden explotar el sistema de nuestros recursos minerales: estatal, mixto y por concesiones. Esta es una concesión entre el Estado y el gobierno de la República de Panamá. Y la tercera es, ¿usted conoce de alguna forma en la que yo pueda tomar los miles de trabajos directos que genera genera la mina en empleos directos, los empleos indirectos que suman miles de trabajadores, casi 40,000, que yo los puedo colocar en otro lado así de fácil? bueno, la primera pregunta tiene que ver con el tema de el contrato y su inconstitucionalidad, y eso es interesante. Y se la voy a responder primero poniéndolo en contexto de lo que nosotros hemos hecho en la Cámara Minera. Nosotros hemos trabajado con constitucionalistas panameños y extranjeros, y también nosotros hemos estado trabajando con una firma extranjera especialista en el tema de los TLC y en el tema de los arbitrajes internacionales en casos mineros. Claro. Los casos mineros son muy diferentes de hablar el caso de una construcción civil, reclamos de una construcción civil, como es el caso de lo que ha sucedido con los arbitrajes que tienen que ver con la ampliación del canal. Son dos cosas muy diferentes. Y yo le puedo contestar con toda propiedad que luego de todo este análisis que nosotros hemos hecho responsablemente y que ha requerido de que la Cámara utilice una cantidad de recursos para poder hacerlo de la mejor manera y de la manera más responsable, yo le puedo concluir que de ninguna forma. El contrato lo que está haciendo es estableciendo una relación y una mejora respecto al contrato de 1997, y una mejora sustantiva, es decir, y muy significativa. Es decir, vemos ahora que el gobierno, el Estado va a recibir, bueno, vamos a hablar del gobierno, por un lado, y por el otro lado el Estado, porque el Estado somos todos. Somos Y todos, aquí claro. no solamente, y aquí no solamente tenemos que hablar de lo que recibe el gobierno, sino también lo que recibe el Estado, es decir, lo que recibe el país. Por un lado, el gobierno va a recibir 10 veces más, pero también hay que siempre considerar los cerca de $1.000 millones que anualmente la empresa compra a proveedores locales y toda la otra cantidad de contribuciones que se hacen de manera directa a la economía nacional, en tema de salarios, en tema de contribuciones al seguro social, no son contribuciones o pagos al seguro social, etcétera, etcétera, porque es dinero que entra al país, o sea, al Estado. Que hago nuevamente énfasis en el tema de la diferenciación, o sea, Claro. sí, o sea, el Estado somos todos, pero hay dos contribuciones que puede hacer la empresa privada, y es la contribución que hace el gobierno de manera impositiva, pero también la contribución directa a la economía nacional. Eso no se puede dejar de lado. Me refresca la segunda pregunta, ingeniero,
la última No, pregunta que me hizo. ¿qué te recomendaría a los trabajadores, es decir, a los diputados, Ah, aprobar este contrato? no, y es que el tema, estamos en un momento, y voy a lo que dije al principio. Si hay dos actividades ahorita en el país que son las que están siendo los motores de la economía. Por un lado, el Canal de Panamá y ahora con las dificultades que tiene con el tema de la falta de lluvia. Y el otro motor es la mina de cobre. Entonces, y eso no lo digo yo, eso lo dicen las instituciones financieras y las instituciones económicas internacionales de que, y también las calificadoras de riesgo. Dice, sostenemos el riesgo país de Panamá por el hecho de que estas tienen estos dos drivers que están teniendo un buen desempeño. Y en este preciso momento nosotros estamos discutiendo, o hay personas en este país que dicen, no, saquemos a la empresa del país. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 40.000 empleos? Claro. ¿Dónde los vamos a poner a trabajar? No hay forma de ponerlos a trabajar en este momento. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es generar un caos social y económico en el país, de forma de que caigamos quizás en otro tipo de situaciones a la que no queremos llegar. Y de eso hablo del 98% del país que no quiere para nada caer en las garras del socialismo, como hemos visto, porque al panameño, y lo ha demostrado, el 98% de los panameños no es afín con estas ideas socialistas. Bueno, Sorel Morales, como siempre, un placer recibirle. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.